Ni siquiera sabían que veníamos. Esa es la parte que aún me carcome. Después de todo, después de todas las especies que habían conquistado, las miles de civilizaciones que habían quebrado y sometido bajo su autodenominado Consejo de la Ascendencia, no creyeron que importáramos. Para ellos, la Tierra era una primitiva bola de lodo con colonias dispersas y viejas armas nucleares, algo que ni siquiera merecía el papeleo. Y así, cuando la flota de la Ascendencia llegó a los anillos exteriores del sistema Próxima, no escanearon con la suficiente profundidad. No miraron con la suficiente atención. No la vieron. La SSV Vansee, primera de su clase, un acorazado de asalto sigiloso, con blindaje de carbono oscuro, reactores de dualidad, disruptores atmosféricos y los cañones de riel. Que Dios se apiade de lo que se ponga frente a ellos. La llamábamos Vansee por una razón. Porque si alguna vez oías que se acercaba, ya estabas muerto. Yo estaba a bordo. Teniente comandante Ren Beric, cubierta de armas 3. Tuve un asiento en primera fila el día que la humanidad por fin se quitó los guantes. La Ascendencia entró en nuestro sector en formación. Limpia, precisa, arrogante. 12 naves, 3 núcleos de mando, 8 destructores de asalto y una de clase recolector. El trabajo de esa última, la cosecha planetaria. Traducción: extraer todos los recursos y dejar la superficie fría y muerta. Ya lo habían hecho antes. Los vi hacerlo en Rosiete cuando yo era un novato blando. Le gritaba órdenes a la pantalla. No pude detener nada de aquello. Esta vez no. No establecieron contacto. No advirtieron. No creyeron que fuera necesario. Se suponía que no debíamos estar aquí. Nuestra señal estaba enmascarada bajo el campo de asteroides en órbita. Esperamos, en silencio absoluto, dejando que se adentraran directamente en la zona de aniquilación. El capitán Drevan permanecía inmóvil en el puente de mando, sin siquiera parpadear. Aquel viejo perro de guerra no hablaba mucho, pero cada palabra que salía de su boca podía hacer que la temperatura bajara 10 grados. Control de fuego, dijo sin volverse. Verifiquen los blancos. Mi dedo flotaba sobre el botón de confirmación. Blancos fijados y confirmados. Todos los rieles principales calientes. Cañones de pulso cargados. Variación de impacto dentro de los 6 metros. Tenemos luz verde en todo el tablero, señor. Asintió una vez. Envíenles un mensaje. Y lo hice. El primer disparo del cañón de riel impactó al destructor líder en el centro de la nave, atravesando su núcleo de energía como un bisturí a través de carne húmeda. No explotó. Se plegó, doblándose por la mitad como si de repente se avergonzara de sí misma, y colapsó en una flor de fuego y acero. Antes de que los restos terminaran de girar, la Vansee escupió 4 proyectiles más contra la formación. 2 naves más se apagaron al instante. El resto, confundidas, entraron en pánico. Nunca esperaron resistencia, y mucho menos algo que pudiera matarlos en segundos. Su primer error fue asumir que eran el depredador alfa. El segundo, subestimar lo rápido que los humanos aprenden de la derrota. Y el último, pensar que seguiríamos jugando limpio. Su nave de mando se revolvió, intentó lanzar interceptores, pero los cañones de pulso del Vansee zumbaron y borraron a la mitad de ellos del cielo antes de que pudieran salir de los hangares. Vi cómo las comunicaciones de su flota pasaban de la calma al caos en menos de 30 segundos. Gritos en lenguas alienígenas, señales superpuestas, advertencias que llegaban demasiado tarde para ser útiles. Y nosotros seguíamos sin movernos. Ni siquiera nos habíamos movido. Estábamos aparcados en una sombra, disparando el infierno hacia las estrellas. Vi a una de sus naves intentar dar la vuelta, tratando de flanquearnos. Inteligente. Demasiado lento. Nuestra IA ya había calculado la trayectoria y disparó una ráfaga cinética contra su motor de propulsión. Salió girando sin control, perdiendo energía y arrojando cuerpos al vacío. Quedaban 4 naves. Podía sentir su miedo. Su formación se rompió. Huyeron. Los humanos no persiguen por diversión. Perseguimos para terminar el trabajo. Y la Vansee nació para terminar el trabajo. Pero justo entonces, algo cambió. No en ellos, en nosotros.
porque lo que encontramos en su última nave no era lo que esperábamos. Y fue entonces cuando comenzó la verdadera guerra. Se dispersaron como insectos bajo un sol abrasador. Quedaban 4 naves, todas rompiendo la formación en un pánico ciego. Su supuesta disciplina de la ascendencia se desmoronaba ante una guerra de verdad. Nuestro tipo de guerra. Ahí es cuando te das cuenta de que estaban acostumbrados a ganar antes de que se disparara el primer tiro. Acostumbrados a pasar por encima de cobardes, pacificadores y diplomáticos. Pero la Tierra no crió cobardes. La Tierra crió monstruos que aprendieron la violencia por las malas. Observé cómo el último destructor encendía sus motores a máxima potencia para alejarse de nuestra posición. Ni siquiera se molestó en cubrir a la nave recolectora, como si la hubieran dado por perdida. La recolector, una mole lenta y pesada con cientos de sifones de energía soldados a lo largo de su espina dorsal, se quedó inmóvil en el espacio, paralizada. Sin escudos, sin armas, solo esperando. No me gustó. ¿Órdenes?, pregunté, mirando al capitán. Drevan no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el holograma, observando a la recolector. La sala estaba en silencio, a excepción del bajo zumbido de los reactores bajo nuestros pies y el leve palpitar de nuestros monitores de ritmo cardíaco en el visor. Entonces, suavemente, dijo: «La abordamos». Parpadeé. «Señor, ¿quiere abordar una nave recolectora de la ascendencia? Podría ser una trampa. Un suicidio». Se volvió hacia mí y juraría que su voz bajó una octava. «¿Ves ese movimiento en la sección inferior del casco?». Hice zoom. Ahí estaba. Firmas de calor. Docenas de ellas. No de la ascendencia. Humanas. Un frío me atenazó el pecho. Ni siquiera sabíamos que habían tomado prisioneros. 1 hora después, estaba en un traje negro, con las botas magnéticas ancladas al exterior de una nave de la ascendencia de clase recolector, a 20 kilómetros del campo de escombros que habíamos dejado atrás. Nuestra zona de aniquilación parecía un cementerio. Metal retorcido y flotante, pedazos a la deriva de lo que solía ser tecnología superior. Ahora solo era combustible para los carroñeros. Mi unidad, el equipo Fantasma 9, no fue creada para la diplomacia. Abrimos una brecha con lanzas térmicas, quemamos un agujero en su casco y entramos como la muerte en el vacío. Silenciosos, rápidos, brutales. El interior de esa nave apestaba a antiséptico y a miedo. Paredes blancas, pasillos curvos, puertas sin fisuras que respondían a escáneres biométricos. Nos saltamos todo eso. Despejamos habitación por habitación. Sin resistencia. Esa fue la peor parte, el silencio. Ni guardias, ni unidades de defensa, ni drones. Solo el bajo y pulsante zumbido del soporte vital y el ocasional parpadeo de escritura alienígena en las paredes. Y entonces los encontramos. Humanos enjaulados, desnudos, demacrados, hacinados en filas de celdas transparentes como animales de zoológico abandonados a su suerte. Algunos eran de Ro 7. Reconocí los tatuajes faciales, de los clanes mineros. Otros llevaban lo que quedaba de los uniformes de la colonia de la base Feron, con la que habíamos perdido el contacto hacía 2 años. Unos pocos eran solo niños. No hablaron cuando nos vieron. Algunos parpadearon lentamente, sin comprender. Una mujer se derrumbó, sollozando, cuando abrimos la puerta de su celda. Otra intentó golpearme. Salvaje, rota, entrenada por el dolor para ver cada figura con armadura como el enemigo. No hablamos. Simplemente abrimos cada jaula, una por una, y les permitimos sentirse humanos de nuevo. De vuelta en la enfermería del Avancée, el horror se desplegó a cámara lenta. Realizamos descontaminación, escáneres, todo. A algunos de los prisioneros les habían experimentado. Miembros reemplazados, huesos reestructurados, implantes neuronales que vinculaban los umbrales de dolor a los niveles de obediencia. La ascendencia no solo había tomado prisioneros. Estaban tratando de convertir a los humanos en otra cosa, algo controlable, algo útil. Drevan estaba en la cubierta de observación sobre la enfermería, viendo a una de las niñas dormir bajo vigilancia. No podía tener más de 7 años. Tenía cables en la columna,
sin nombre, sin palabras, solo estremecimientos y lágrimas. Me miró. No estaban aquí por los recursos. Asentí sombríamente. Nos estaban poniendo a prueba. No, dijo él, con la voz afilada como una navaja. Nos estaban estudiando. No esperamos autorización. El comando no la habría dado de todos modos. Demasiado riesgo, demasiada presión en el lado político. Pero Drevan no estaba hecho para la política. Ni yo tampoco. Apuntamos a su estación de baliza central en Arq-V. Ahí es donde se subían los archivos de la ascendencia después de cada cosecha. Registros de cada planeta, cada prisionero, cada experimento. También estaba fuertemente defendida. 6 torretas, 2 cruceros de patrulla, campos de minas orbitales. La Avancée se volvió a oscurecer. Sigilo total. Sin comunicaciones. Funcionamiento silencioso. Nos deslizamos a través de su red como un fantasma. Y luego los golpeamos con fuerza. La primera andanada eliminó la antena de comunicaciones del este. Ni siquiera pudieron pedir ayuda. La segunda abrió de par en par su hangar antes de que un solo caza despegara. Abrimos la estación quirúrgicamente, como si fuera una fruta. Sin tácticas sofisticadas, sin piedad. Los masacramos y la IA descargó los archivos de datos directamente en nuestro disco. ¿Sabes lo que encontramos? Un análisis completo de las métricas de adaptabilidad humana, los umbrales de tolerancia al dolor, los potenciales de sobreescritura neuronal, estimaciones de cuánto tiempo tardarían en hacernos leales. La ascendencia no temía a la humanidad por ser violenta. Nos temían porque nunca podríamos ser poseídos. Debería haber sentido satisfacción. En cambio, sentí algo más frío. Rabia. De la que se arrastra bajo tu piel y vive allí. De la que quiere sangre, no justicia. Recuerdo mirar esos archivos y ver el nombre de la Tierra en la lista del cronograma de subyugación de la fase 4. 2 ciclos. Eso era todo lo que nos quedaba antes de que vinieran a por nuestro hogar. Y acabábamos de disparar el primer tiro real. La guerra había comenzado. No del tipo bonito. No del tipo con negociaciones y declaraciones formales. Esta iba a ser una guerra sucia, una guerra humana. No los enfrentaríamos en campos de batalla abiertos. Todavía no. Los cazaríamos desde las sombras. Destrozaríamos sus naves desde dentro. Haríamos que el vacío gritara con el sonido del metal rompiéndose, y dejaríamos mensajes en cada resto humeante. No somos la presa. Somos su extinción. Y la Avancée, ella sería nuestra segadora. Porque ahora la ascendencia había visto de verdad una nave de guerra humana. Y la galaxia nunca olvidaría lo que sucedió momentos después. 3 días después de que redujimos Arq-V a cenizas, la galaxia finalmente se dio cuenta de que la Tierra no era solo otro rincón olvidado. Interceptamos una transmisión no dirigida a nosotros. No, la ascendencia todavía no reconocía a la humanidad en canales abiertos, pero el tono había cambiado. Atrás había quedado la superioridad aburrida en sus notas de voz, en sus informes diplomáticos. Esto era cortante, duro, temeroso. Actividad hostil no identificada en el sector 14. Potencial insurgencia clase SED. Se recomienda protocolo de saneamiento completo. Clase SED. Esa era su calificación de amenaza más alta, y nos la asignaron a nosotros. No porque tuviéramos números, no porque tuviéramos más naves, sino porque éramos impredecibles, porque una sola nave había convertido a toda una flota en humo y a sus propios prisioneros en algo que temían más que la extinción. Supervivientes. De vuelta en la Avancée, el comando intentó ponernos una correa. Un mensaje encriptado lleno de la típica contención del gobierno de la Tierra. Recuerdo la voz del almirante crepitando a través de la línea cifrada. Depongan las armas. Esperen nuevas órdenes. Contacto diplomático en curso con la ascendencia. No se autorizan más enfrentamientos hostiles. Deben regresar a la base lunar para el informe y la recuperación de activos. Drevan reprodujo el mensaje 2 veces, luego lo borró. Me miró, tranquilo como siempre. Ellos quieren paz. Nosotros, venganza. Asentí. ¿Qué hacemos? Se volvió hacia el puente. Desaparecemos. Y así, sin más,
La Vance se oscureció de nuevo. No íbamos a casa. Todavía no. Teníamos otros planes. Nuestro siguiente movimiento no fue atacar otra estación. Aún no. Necesitábamos combustible. Necesitábamos materiales de sigilo. Y, sobre todo, necesitábamos información. La ascendencia no operaba como los ejércitos de la Tierra. Usaban capas, contratistas civiles, vasallos robóticos, mano de obra esclava, mercenarios. Externalizaban el trabajo sucio a criaturas que no les importaban. Eso facilitó encontrar un eslabón débil. Lo encontramos orbitando una luna muerta en el cinturón de Ferros, una plataforma de reabastecimiento tripulada por una docena de especies de bajo rango desarmadas y 2 cobardes oficiales de la ascendencia que pensaban que estaban destinados en una zona segura. Fue un error del que no vivieron lo suficiente para arrepentirse. Abordamos en medio de su ciclo de sueño, tomamos el lugar sin disparar un solo tiro. A la tripulación, la dejamos ir. Los enviamos de vuelta en una cápsula de escape con un mensaje tallado en el casco. Nos esclavizaron. Ahora nos liberamos. Dentro encontramos cachés de datos, transcripciones, rotaciones, archivos ocultos que mostraban hasta dónde había planeado llegar la ascendencia. Estaban construyendo un arma. No una bomba, no un cañón, sino un virus de comportamiento. A nivel neuronal, algo que llamaron hilo de cumplimiento alfa 13. Se incrustaría en el cerebro a través de partículas de nanitos en el aire y suprimiría las tendencias violentas contra el ADN de mando de la ascendencia. No iban a luchar contra la humanidad. Iban a pacificarnos, a convertir el futuro en cascarones obedientes. Me quedé en el laboratorio que dejaron atrás, mirando la vitrina que contenía una unidad de inyección de muestra. Al lado había un manifiesto. Enumeraba 20 colonias seleccionadas para la diseminación en etapa temprana. La Tierra estaba en esa lista. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que sentí que algo crujía en mis dientes. Lo quemamos todo, dije en voz baja. De vuelta en la Vance, el equipo Fantasma 9 se preparó para la infiltración. Nuestra misión, infiltrarnos en la bóveda del Pacto, un laboratorio de investigación de la ascendencia en el espacio profundo, orbitando la expansión sin estrellas de gamma nula. Allí es donde estaban sintetizando el virus de comportamiento. No necesitábamos capturarlo. No queríamos. Solo queríamos borrarlo de la existencia. El laboratorio estaba protegido por una red de energía y 2 fragatas vanguardia. Procedimiento estándar. Pero lo que no esperaban era un acorazado sigiloso funcionando con protocolos de amortiguación de calor y alimentado por puro odio. Nos deslizamos a la órbita en baja rotación, lanzamos las cápsulas de abordaje manualmente y usamos una entrada de catapulta magnética para llegar a su cubierta central. El laboratorio era una pesadilla. Paredes de cristal, tanques llenos de cuerpos humanos en suspensión, crispándose bajo estímulos nerviosos. Sus cerebros estaban cableados y abiertos como circuitos. Algunos gritaban sin boca. Otros estaban lobotomizados pero mantenidos con vida para monitorear la cepa. El científico jefe estaba allí. No era un guerrero, solo otro intelectual de la ascendencia de voz suave que hablaba en susurros a su asistente de IA. No gritó cuando entramos. Solo parpadeó detrás de sus lentes y dijo, «Es demasiado tarde. Su especie ya está infectada». Saqué mi arma de servicio y le metí 2 balas en el cráneo antes de que terminara la frase. Drevan prendió fuego al lugar. No solo destruimos las muestras del virus. Convertimos el laboratorio en una tumba. Y dejamos otro mensaje, transmitido en una frecuencia pública cerrada el tiempo suficiente para que sus satélites lo captaran. ¿Quieren obediencia? Se ahogarán con nuestra rebeldía. Fue entonces cuando empezaron a cazarnos en serio. Desplegaron 3 flotas. Vectores de búsqueda triangulados. Enviaron drones de rastreo, naves de cazarrecompensas, incluso se rumoreaba que buscadores telepáticos construidos para encontrar humanos escaneando patrones de pensamiento. No importó. Eran demasiado lentos, demasiado tontos, demasiado acostumbrados a guerras con reglas. Esto ya no era una guerra. Era una venganza con latido propio. Nos convertimos en fantasmas. Y la Vance ya no era una nave de guerra. Era una leyenda. Cada sistema que golpeábamos,
Cada puesto de avanzada que paralizábamos, la noticia se extendía. Hay una nave humana que no puede ser capturada. Hay una tripulación que no toma prisioneros. Se avecina una guerra y la Tierra ya la ha comenzado. Lo que no sabíamos, lo que ninguno de nosotros esperaba, era que la ascendencia había estado observando nuestras tácticas de cerca. Y habían encontrado nuestra debilidad. No en nuestra tecnología, no en nuestros números, sino en nuestra piedad. Fue cerca del borde de la falla de Ícaro que lo encontramos. Una llamada de socorro, codificada por humanos, de un carguero minero de los primeros días de la expansión de la Tierra. Abandonado, flotando con daños en el casco y una débil señal de oxígeno. Respondimos demasiado rápido, demasiado ansiosos. Acoplamos. Abordamos. Encontramos cuerpos. Docenas. Algunos todavía estaban calientes. Entonces las luces se apagaron. La conexión del avancée se cortó. Nuestros trajes se desactivaron. Y oímos el siseo de las esclusas atmosféricas. Nos habían atraído. Y ahora estábamos atrapados. Se suponía que era una nave muerta. La baliza de socorro era antigua, codificada en protocolos terrestres de la era pre-expansión, del tipo que solo los mineros y transportistas usaban durante la primera oleada de colonización. El casco mostraba cicatrices familiares, marcas de taladro, quemaduras por calor y un largo tajo en su panza que parecía hecho por un cortador láser. La etiqueta de identificación decía Helios Venture. Recuerdo haber visto ese nombre en antiguos memoriales de la red terrestre. Un carguero desaparecido, presuntamente perdido con 84 vidas. Pero cuando subimos a bordo, todo estaba demasiado ordenado, demasiado deliberado. Los cuerpos estaban frescos, demasiado frescos, aún calientes, aún sangrando. Algo anda mal, susurré, barriendo el pasillo con mi rifle. Las luces parpadearon sobre nosotros. El suelo estaba húmedo por la condensación, algo poco común en una nave supuestamente muerta durante una década. El equipo Fantasma 9 se había dividido en 3 escuadrones. El mío se dirigió hacia ingeniería. Drevan asumió el mando, dirigiéndose al puente. Tan pronto como entró en el pasillo de mando, el mamparo se cerró de golpe. Estábamos aislados. Las luces se atenuaron. Un agudo siseo resonó a través de los conductos de ventilación. Niveles de oxígeno cayendo, dijo la voz en mi auricular. Integridad del traje comprometida. Filtros no responden. Y luego el golpe final. Conexión con la avancée perdida. Lo habían logrado. La ascendencia nos había superado tácticamente. Nos atrajeron con una señal fantasma, equiparon el carguero con inhibidores y cortaron nuestra línea con la nave. Me di la vuelta, intentando recablear la consola auxiliar cerca de la escotilla de mantenimiento cuando lo sentí. Esa baja vibración bajo el suelo. Un movimiento pesado, pausado y deliberado. Reaccioné al instante. Cubierta 4. Hay algo en esta nave con nosotros. Sin respuesta. Las comunicaciones se estaban apagando una por una. No estábamos lidiando con máquinas esta vez. No era la basura habitual de drones de seguridad o torretas de plasma. No, lo que la ascendencia había colocado en esta nave era otra cosa. Algo vivo. Lo vi por primera vez cuando el soldado Hearn abrió una escotilla lateral. Medía tal vez 2 metros de altura, bípedo, acorazado, pero extraño. Los brazos eran alargados, demasiado flexibles. Los dedos, metálicos como herramientas quirúrgicas. No tenía rostro, solo una superficie negra y lisa donde debería estar la cabeza, grabada con líneas rojas brillantes que pulsaban como venas. No corrió, no rugió, solo se quedó mirando. Luego se movió, rápido. Tan rápido que fue un borrón de metal y un sonido húmedo. Hearn ni siquiera gritó. Un segundo estaba a mi lado. Al siguiente, había desaparecido. Su cuerpo se desplomó contra el mamparo, con la cabeza torcida casi por completo. Abrí fuego. Las balas lo atravesaron, pero nada lo derribó. Se movía como humo, como si estuviera hecho de sombra y furia. 3 más cayeron en segundos. Ya no éramos soldados. Éramos carne en una jaula. Nos reagrupamos en la bodega de carga.
El escuadrón de Drevan había luchado para regresar, pero habían perdido a 2. El sargento Greaves tenía el pecho abierto, respirando solo gracias a un parche estimulante. No duraría mucho. El médico intentó estabilizarlo, pero la enfermería de la nave estaba fuera de línea. Un experimento de la ascendencia, dijo Drevan, jadeando mientras limpiaba la sangre de su visor. No es un dron, es biosintético. Probablemente diseñado para aprender mientras mata. Asentí, bloqueando el mamparo. Nos está cazando. No, dijo él. Nos está observando. Eso me revolvió el estómago porque tenía razón. No necesitaba matarnos rápido. Quería otra cosa. Miedo. Intentamos redirigir la energía. Intentamos reiniciar la baliza para activar una señal de socorro al Avancée. Pero todo lo que tocábamos se redirigía de nuevo a los propios sistemas de la nave. No era solo una trampa. Era una cámara de pruebas. Alguien estaba observando esto, grabando, estudiando. Querían ver cómo reaccionan los humanos bajo presión, bajo terror, bajo desesperanza. Uno por uno, nos fue eliminando. La soldado Ria enloqueció primero. La encontramos rascándose la piel hasta despellejarse, gritando sobre voces en los conductos de ventilación. Se puso un arma de servicio en la garganta y apretó el gatillo antes de que pudiéramos detenerla. No parpadeó. Estaba funcionando. La cosa nos estaba quebrando. Al tercer día, encontramos la sala de control. Estaba sellada por 2 capas de código de la ascendencia, pero Drevan usó el viejo truco: conectar un bucle de retroalimentación de energía en el disyuntor y forzar a la cerradura a interpretar el voltaje como una anulación de comando. Dentro, los encontramos. 2 monitores de la ascendencia, no soldados. Científicos. Uno ya estaba muerto, con la garganta cortada, probablemente por el otro cuando las cosas se torcieron. El segundo estaba vivo. Se había arrastrado a un conducto de ventilación, sangrando por un costado. Aún no estaba muerto, pero casi. No lo entienden, susurró, con la voz rasposa y húmeda. No intentábamos matarlos. Están fracasando, dije, levantando mi arma. Él se rió entre dientes, tosiendo sangre. No, ustedes están pasando la prueba. No lo entendí. ¿Pasando qué? Parpadeó lentamente. Pensamos que si les dábamos a los humanos suficiente miedo, finalmente se rendirían. Finalmente se someterían. Pero ustedes no son como los demás. Ustedes evolucionan a través del sufrimiento. ¿Dónde está? Exigí. Él sonrió. Detrás de ti. Me di la vuelta justo a tiempo para verlo caer del techo. Me golpeó como un tren, estrellando mi espalda contra el suelo y haciendo que mi arma se deslizara lejos. Mi visor se agrietó. Era más fuerte ahora, más rápido. Había aprendido nuestros patrones. Nos había aprendido. Pero había una cosa que no entendía. La desesperación. Agarré la antorcha de emergencia de mi cadera, accioné el encendedor y clavé la cuchilla directamente en el abdomen de la cosa. El plasma fundido gritó mientras cortaba armadura y tejido. Aulló, no un sonido de máquina, no un sonido de criatura, algo peor. Sonaba humano. Lo clavé más profundo, quemando circuitos, bombeando calor hasta que mi mano se ampolló. La cosa se sacudió, me arrojó, se estrelló contra el mamparo y se abrió paso a través del suelo. Se había ido, por ahora. Regresamos cojeando a la cubierta superior. Encontramos el relé de comunicaciones, manual, tecnología antigua. Drevan no dudó. Agarró el cable expuesto, lo conectó a la batería de su exotraje y activó un pulso. Le costó caro. Su cuerpo se puso rígido por la sobrecarga. La sangre brotó de su nariz y oídos, pero la línea se abrió. Durante 5 segundos, justo lo suficiente para que el Avancée nos oyera. Entraron con todo. Irrumpió a través de la oscuridad como un cometa negro, con las torretas de pulso disparando en todas direcciones. Desgarró el casco del carguero, voló una sección entera y expuso nuestro piso al vacío. La criatura, lo que quedaba de ella, fue succionada al espacio, dejando un rastro de chispas y pedazos. Ni siquiera esperamos. El equipo de extracción del Avancée nos sacó rápidamente. Drevan todavía respiraba,
a duras penas. Yo tenía quemaduras en la mitad de mi costado, pero estaba entero. Regresamos, pero ya no éramos la misma tripulación. Algo dentro de nosotros cambió en esa nave. No miedo, no debilidad. Concentración. En la enfermería del Avancée, me senté junto a la litera de Drevan. Se volvió hacia mí, con un ojo medio cerrado por la hinchazón. ¿Recibiste el mensaje? Susurró. Asentí. Alto y claro. Esbozó una sonrisa ensangrentada. Nos tienen miedo. 3 días después de escapar de la trampa del Helios, la Avancée estaba en silencio. No muerta, nunca muerta. Simplemente enroscada. Nos habían golpeado más fuerte de lo que nadie admitía en voz alta. El equipo Fantasma 9 perdió a 5 hombres. 2 murieron en el acto y 3 no pudieron soportar las secuelas psicológicas. La IA de nuestra nave, Cora, los marcó como temporalmente no aptos para el combate, pero todos sabíamos lo que eso significaba. Uno había intentado asfixiarse en criogenia. Otro se había clavado su puerto neural en un nodo de circuito al descubierto. El último simplemente se sentaba en la cubierta de observación, mirando al vacío, susurrando números que no tenían sentido. Y Drevan, nuestro capitán, el bastardo de hierro que se enfrentó a la aniquilación sin pestañear, no había salido de la enfermería desde que lo sacamos. Sus signos vitales eran estables, pero sus ondas cerebrales estaban alteradas. El médico dijo que era un trauma eléctrico. Yo no me lo creí. Ese experimento en el carguero no solo nos había estudiado, nos había hablado. No con palabras, sino con sensaciones, con presión. Se había metido en nuestras cabezas. Y había dejado algo atrás. Algo hambriento. Asumí el mando. No oficialmente. Sin cambios de rango, sin ceremonia. Simplemente entré en la sala de guerra. Y la gente me miró como si se esperara que diera órdenes. Así que lo hice. Abre la lista negra, le dije a Cora. Ella dudó. Se requiere autorización. Protocolo 15. Anulalo. Otra pausa. Luego, confirmado. Lista negra abierta. Ahí estaba. Un conjunto clasificado de objetivos que el gobierno de la Tierra mantenía oculto incluso a los comandantes de flota. Instalaciones que la ascendencia negaba que existieran. Centros de investigación ocultos, centros de procesamiento de esclavos, bóvedas de tecnología robada. Elegí uno. Deriva de Caldera. Oficialmente, era una colonia minera de asteroides. No tripulada, insignificante. Extraoficialmente, era donde la ascendencia quebraba a los prisioneros humanos que no podían controlar. Recordaba el nombre porque lo vi listado junto al de una niña de 8 años que habíamos sacado de la nave recolectora. Estaba catalogada como prueba 63A, umbrales psicológicos en el desarrollo cognitivo temprano. La habían usado para probar cuánta trauma podía soportar un niño antes de que el cerebro dejara de formar recuerdos. Todavía no había pronunciado una palabra. Y yo quería que todos los responsables de ese lugar ardieran. El motor de salto del Avancée no se había enfriado desde el último viaje. Así que usamos una velocidad de onda baja y pasamos 4 días infiltrándonos en el sector de la deriva de Caldera en modo sigiloso. Sin señal, sin movimiento, solo el zumbido de los sistemas de la nave y el eco de lo que habíamos vivido. En esos 4 días, nos reconstruimos. Cada pasillo zumbaba con sopletes de soldadura y cajas de herramientas. La cubierta de armas añadió un tercer cañón de riel, rescatado de un crucero de patrulla que habíamos destripado hacía 2 meses. La IA reelaboró nuestros nodos de señuelo, los hizo más inteligentes, más rápidos, impredecibles. Cora incluso reprogramó uno de los drones médicos para que llevara núcleos de microfusión. ¿Por qué? Le pregunté. Por si quieres dejar un mensaje, dijo. Sonreí. La deriva de Caldera colgaba como un tumor negro en el espacio. Un campo de asteroides envuelto alrededor de un planetoide vaciado, unido con andamios externos y abrazaderas de gravedad. Las naves entraban y salían como un reloj. Cargueros, unidades de seguridad, cápsulas de transferencia, nada de grado militar. Eso era importante. No esperaban una nave de guerra. Hice ping en el perímetro exterior con una señal de socorro falsa.
Un convoy civil solicitando combustible y ayuda. Respondieron con instrucciones de atraque automatizadas. Perfecto. Lanzamos un dron para que repitiera la señal. Luego disparamos. 3 proyectiles de nuestros cañones de riel atravesaron las cubiertas exteriores, cortando el anillo de cargueros y perforando el módulo de hábitat. Los gritos resonaron en los canales de onda corta. Confusos, desorganizados. Todavía no sabían quiénes éramos. Lo sabrían. El equipo Fantasma 9 abordó la sección media mientras la Avancée iluminaba sus defensas orbitales. No pedimos rendición. No estábamos aquí para negociar. Estábamos aquí para borrar. Dentro, era peor de lo que había imaginado. Filas de celdas, humanos desnudos conectados a máquinas, alimentados con bucles químicos que los mantenían dóciles y vivos. Cada persona tenía una etiqueta en el pie, codificada por colores según los experimentos de los que formaban parte. Algunos llevaban tanto tiempo allí que su piel se había fusionado con las ataduras. No era ciencia. Era carnicería con batas de laboratorio. Disparamos a todos los técnicos del lugar. Sin dudarlo. Uno intentó rendirse, con las manos en alto, temblando. Le pregunté cuánto tiempo había trabajado allí. Dijo, 7 años. Le disparé en la cara antes de que terminara la palabra 7. Encontramos el archivo central y volcamos cada archivo en nuestro sistema. Sabía lo que íbamos a hacer a continuación. Incluso antes de despejar el último pasillo, no solo íbamos a destruir la deriva de Caldera. Íbamos a transmitirlo. Instalamos cámaras en cada pasillo. Pusimos en bucle imágenes de las peores habitaciones, las jaulas de prueba, los niños rotos, los cuerpos disecados abandonados a su suerte. Grabamos cada grito aterrorizado, cada fracaso de la humanidad que esta estación representaba. Y lo transmitimos a toda la galaxia. Hackeamos una baliza de retransmisión de la ascendencia, metimos nuestra señal a través de cada red pública, cada canal militar, cada frecuencia civil desde aquí hasta el núcleo galáctico. Y sobre esas imágenes, hablé. Esto es lo que la ascendencia les hace a los humanos. Esto es lo que sus científicos construyen en la oscuridad. Esto es lo que su imperio protege. Hice una pausa. Luego lo dije. Se acabó suplicar. Se acabó huir. A partir de este momento, la humanidad está en guerra. Se llevaron a nuestra gente. Se llevaron nuestro futuro. Ahora nosotros nos llevamos su paz. Y mientras se reproducía la última imagen, un niño pequeño sin ojos conectado a un extractor neuronal, di la orden final. Quémenlo. El dron que habíamos reprogramado, el que llevaba el núcleo de fusión, detonó en el corazón de la deriva de Caldera. La explosión destrozó el asteroide desde dentro hacia afuera. Roca, acero y sangre se convirtieron en escombros incandescentes, arrojados al espacio como chispas de una forja. No nos quedamos a ver cómo caía todo. Teníamos otros lugares a los que ir. Las consecuencias fueron inmediatas. El Consejo de la Ascendencia emitió una declaración formal etiquetando a todas las fuerzas humanas como insurgentes galácticos. Se puso un precio a nuestras cabezas, más alto que el de cualquier especie en la historia registrada. Nos llamaron terroristas, mentirosos, una especie inestable incapaz de contacto civilizado. Pero era demasiado tarde, porque la Tierra escuchó nuestra transmisión. Y por primera vez en 100 años, las colonias se unieron. Marte cerró sus fronteras al tráfico no humano. Las flotas en la sombra de Europa se activaron. Los restos de los mineros de Ro 7, que apenas habían sobrevivido a la primera purga, formaron una milicia. Incluso el gobierno de la Tierra, lento y asustado como siempre, emitió una directiva de defensa estratégica y retiró activos de las estaciones diplomáticas. Silenciosamente, sin admitir nada. La guerra se había hecho pública. No más sombras, no más escondites, solo la humanidad, enfadada, organizada y liderada por la Avancée. De vuelta en la enfermería, Drevan finalmente despertó. No habló al principio, solo miraba al techo, con los ojos apagados, el cuerpo todavía débil. Luego susurró. ¿Ganamos? Negué con la cabeza. Todavía no, dije. Pero están sangrando. Me miró, con una sonrisa débil,
pero llena de fuego. Haz que sangren más. No pasaron más de 12 horas después de la deriva de Caldera antes de que comenzara la represalia. Enviaron una flota, no una patrulla, no una fuerza simbólica, una flota. 2 destructores, un crucero clase portaaviones. 4 interceptores, docenas de drones. No solo querían venganza. Querían hacer del avance un ejemplo. Lástima que no trajeran suficiente potencia de fuego. Nos encontraron repostando en la sombra de un gigante gaseoso, todavía sangrando calor del reactor por la explosión de la deriva. Nuestros escudos estaban bajos. La armadura estaba quemada en secciones. La integridad del casco era casi inestable. Pero cometieron un error fatal. Pensaron que huiríamos. En cambio, activamos las armas y fijamos el blanco en el portaaviones primero. Drevan apenas se mantenía en pie, apoyado en un soporte y una dosis de estimulantes corticales, pero estaba de vuelta en el puente de mando, su voz más fría que el vacío. Apunten al cuello de ese crucero. Rómpanlo. Y lo hicimos. 2 proyectiles de riel, ambos guiados por el nuevo protocolo de cálculo rápido de Cora, perforaron la carcasa espinal central del portaaviones. Su reactor se plegó, luego se partió, eyectando núcleos de energía al espacio como huesos incandescentes. La nave se abrió y iluminó la oscuridad como un amanecer. Los destructores se dispersaron, y nuestros interceptores los golpearon en pleno giro. Las naves de escaramuza del equipo Fantasma 9, rápidas, feas y armadas con lanzas térmicas, se abalanzaron como lobos. No fue una batalla. Fue un castigo. Vinieron a aplastarnos. Se fueron en pedazos. Solo un dron escapó, cojeando por el espacio con una antena de comunicaciones destrozada y parte de su casco fundido. Lo dejamos ir. Queríamos que el mensaje se extendiera. La Avancée necesitaba reparaciones después de esa lucha, y con urgencia. Nos adentramos cojeando en una zona muerta conocida solo como el Hueco Negro, un tramo de vacío donde los sistemas de navegación giraban en bucles y las lecturas gravitacionales no tenían sentido. Un cementerio de colonias fallidas y naves perdidas. Sin presencia de la ascendencia, sin patrullas, el lugar perfecto para esconderse. Mientras los ingenieros destripaban y recableaban la mitad de la nave, Drevan me llamó a la sala de guerra. Estaba pálido, debilitado, pero se mantenía en pie gracias al odio y la determinación. «Hay algo que necesitas ver», dijo. Deslizó un fragmento de datos sobre la mesa. Era de los archivos de la deriva de Caldera, encriptado bajo 6 niveles de cortafuegos. Cora lo descifró en menos de un minuto. Lo que encontramos casi me detuvo el corazón. Proyecto Origen. Una operación conjunta de la ascendencia financiada en secreto por el Consejo Interno. Una instalación ubicada en el núcleo galáctico, la cuna. Nadie hablaba nunca del núcleo galáctico, no porque fuera inalcanzable. Los humanos lo habían cartografiado hacía mucho tiempo, sino porque la ascendencia prohibía viajar a él. Afirmaban que era inestable, peligroso, bloqueado por el vacío. Mentiras. La cuna era real. Enterrada en lo profundo de un campo estelar plegado, oculta detrás de capas de satélites camuflados y campos de distorsión. Un lugar donde la gravedad curvaba la luz y el tiempo se ralentizaba lo suficiente como para realizar experimentos a largo plazo. Diferentes. Dentro, la ascendencia estaba construyendo algo. No un arma, no una flota. Un híbrido. Los archivos lo etiquetaban como Homo Reactus. Un programa de empalme genético entre humanos y la ascendencia. No solo nos estaban estudiando. Estaban tratando de convertirse en nosotros. Han visto lo que somos, dijo Drevan, con voz baja. Han visto que nada más en la galaxia lucha como nosotros, sangra como nosotros, sobrevive como nosotros. Y ahora quieren copiarlo, murmuré. No copiarlo. Sus ojos ardían. Reemplazarlo. Tenía sentido. ¿Por qué esclavizarnos si podían criar su propia versión de nosotros, una que pudieran controlar? Ese era su objetivo final, no la dominación. El borrado. Cada guerra, cada incursión en una colonia, cada niño robado, estaban recolectando materia prima. La Avancée no esperó. En 12 horas,
Redirigimos el flujo del reactor para triplicar la capacidad de salto, sobrecargamos nuestros núcleos de navegación de largo alcance y nos sumergimos en las coordenadas enterradas en el archivo origen. La cuna estaba oculta detrás de un enorme campo de distorsión gravitacional que freía la mayoría de los escáneres. Pero teníamos una solución: el salto fantasma. Apagamos todos los sistemas. Sin calor, sin luces, pura inercia y silencio. Nadie nos vería venir. Y cuando llegáramos, no haríamos preguntas. Quebraríamos a sus dioses. La cuna no era una estación. Era un planeta, artificial, construido con lunas reutilizadas y mundos de chatarra. Una esfera colosal veteada de luz pulsante, flotando en el pozo gravitacional de una estrella colapsada. Orbitándola había 6 monolitos negros, cada uno del tamaño de un acorazado, formando un anillo perfecto. Cada 10 minutos, un pulso recorría los monolitos, creando una ventana momentánea en el campo. Así es como entramos. Cora cronometró nuestro salto al milisegundo. Atravesamos la anomalía justo cuando se abrió y nos deslizamos bajo la piel de la cuna como un virus. Dentro, no encontramos una zona de guerra. Encontramos una catedral. Los pasillos eran masivos. No construidos para humanos, ni siquiera para oficiales de la ascendencia. Estaban construidos para algo nuevo, algo que todavía estaba creciendo. Cada cámara era un laboratorio. Tanques genéticos, cápsulas de clonación, vastas arenas con cubiertas de observación construidas en las paredes. Y en el centro, suspendida en estasis, una figura. Humanoide. Rostro humano. Estructura espinal de la ascendencia. Ojos cerrados, pero respirando. Designación H1, susurró Cora. Primer híbrido. Lo miré fijamente, y no sentí nada más que rabia. Esta cosa era su respuesta a nosotros. No para luchar contra nosotros, para reemplazarnos. Para construir soldados que obedecen. Soldados sin culpa, sin alma, sin rebelión. Soldados que nunca preguntarían por qué. Di la orden. Mátenlo. Colocamos cargas por toda la instalación. Cada tanque, cada centro de control, cada espécimen. Inundamos su mainframe con cada transmisión que habíamos hecho desde Ro 7. Cada grito humano, cada acto de resistencia. Nos aseguramos de que escucharan nuestro mensaje cuando llegara el fuego. No pueden recrearnos. No pueden imitar lo que no entienden. Y nunca, nunca, romperán lo que no construyeron. Lo último que hice antes de irnos fue acercarme al tanque de estasis del híbrido y mirarlo a la cara. Se parecía a mí, casi. Demasiado perfecto, demasiado hueco. Coloqué una sola carga explosiva en su base y susurré: tú no eres nosotros. Nunca lo fuiste. Luego nos fuimos. La Avancée saltó justo cuando la cuna se encendía detrás de nosotros. Las llamas devorando estructuras artificiales, la gravedad colapsando hacia adentro. Ese planeta, su proyecto sagrado, se convirtió en una pira funeraria. Y lo vimos arder desde la órbita. Esa noche, mientras flotábamos más allá de la luz de las estrellas, Drevan miró desde el ventanal del puente y dijo: no es suficiente. Sabía a qué se refería. Habíamos matado su proyecto. No habíamos matado la idea. Todavía creían que estaban por encima de nosotros. Todavía creían que éramos animales fingiendo ser soldados. Eso iba a cambiar. No con palabras, no con diplomacia, sino con el sonido de su mundo desmoronándose bajo nuestras botas. Pensamos que la cuna era el final. La capa final de la fábrica de pesadillas de la ascendencia. Pensamos que destruirla enviaría ondas de choque a través de su imperio, que sus ambiciones genéticas colapsarían la idea de que los humanos podían ser clonados, doblegados o recreados. Pero estábamos equivocados. La cuna nunca fue su jugada final. Fue un cebo, una distracción, un ritual de sangre y fracaso hecho lo suficientemente convincente como para hacernos pensar que habíamos ganado. Deberíamos haberlo sabido. La ascendencia no se basa solo en la ciencia. Creen en el legado, en construcciones antiguas y en la memoria genética transmitida a través de linajes enteros. Mientras quemábamos su laboratorio sagrado, mientras inundábamos sus datos con gritos humanos,
Ellos ya estaban moviendo su verdadera arma a su posición. No la construyeron, la robaron. La señal llegó 2 días después. Una baliza de socorro codificada, frecuencia humana, fracturada y confusa, enterrada bajo estática, como un recuerdo arañando para salir de la tumba. Cora la reprodujo en fragmentos. Nombre: Sargento Keen. Estaba en la unidad de defensa de Marte 12. Nos capturaron, pero escapé. Advertencia. Construyeron algo a partir de. Luego, silencio. Keen. Recordaba ese nombre. Había sido listado como caído en acción durante la cosecha roja, una misión fallida de hacía 2 años donde un puesto de avanzada entero de la Tierra desapareció durante un periodo de alto el fuego. Dijeron que la atmósfera los mató. Otra mentira. Otro encubrimiento. La señal tenía coordenadas en lo profundo del espacio neutral. Sin puestos de avanzada, sin colonias, solo una plataforma de investigación flotante anclada al borde de una luna moribunda. Era una trampa. Pero fuimos de todos modos, porque si Keen estaba vivo, se lo debíamos. Y si esto era una mentira, entonces alguien pagaría. La estación no tenía nombre, solo un código de designación, ARX-9. Sin comunicaciones, sin baliza de bienvenida, sin respuesta a las llamadas. Tuvimos que abrirnos paso a la fuerza a través de la esclusa de aire. El equipo Fantasma 9 abordó con Drevan a mi lado, su brazo todavía temblando por el daño neural, pero su agarre firme en el rifle de pulso. Dentro estaba silencioso, demasiado silencioso. No había gravedad, no había calor. Las paredes estaban cubiertas de escarcha. Los cables de alimentación colgaban como lianas del techo, goteando humedad. Cuerpos flotaban en la cámara principal. No frescos, congelados. Algunos con los ojos bien abiertos, humanos. Otros no del todo. La pared del fondo tenía un símbolo grabado, quemado con plasma. El emblema de la ascendencia, pero alterado, más afilado, fracturado. Debajo, en inglés, nacido de la tierra, refinado por el fuego, coronado por el vacío. No lo entendimos. No hasta que lo encontramos. Estaba en el módulo de mando, solo, sentado, atado a una silla oxidada con cables perforados en su columna, conectados a los sistemas de control de la nave. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no eran humanos. Brillaban con un profundo violeta, las venas ennegrecidas por la aumentación química. Pero el rostro era inconfundible. El sargento King levantó la vista cuando entramos y por un segundo, solo un segundo, hubo reconocimiento. Luego desapareció. Soñaba con el silencio, dijo. Pero no me dejaban dormir. Drevan dio un paso adelante. Keen, soy yo. Soy. Llegas demasiado tarde, dijo Keen, su voz resonando como si no fuera solo suya. Fui la prueba que nunca debió sobrevivir. Y ahora soy el resultado. Levantamos nuestras armas. Él no se inmutó. En cambio, las paredes se abrieron y el infierno se desató. No era solo Keen. Lo habían injertado en el núcleo neural de la estación, usando su trauma, sus recuerdos, sus instintos como combustible. Su cerebro había sido desgarrado, reconstruido y reprogramado para operar como una IA armamentizada. La plataforma misma era ahora una extensión de él. Torretas cayeron del techo. Drones navajas se activaron. Conductos de gas sisearon toxinas en el aire. No los controlaba con botones o comandos de voz. Él era ellos. ¿Por qué luchar por gente que te dejó morir? Preguntó a través del intercomunicador. ¿Por qué servir a un mundo que miente, entierra a sus muertos bajo la política y finge que le importa? Quise responder. Quise decir algo justo, algo honorable, pero Drevan se me adelantó. No estamos luchando por la tierra, gruñó. Estamos luchando por venganza. Keen se rió. Entonces, bienvenidos a ella. Las puertas se sellaron detrás de nosotros. Luchamos a través de 6 pasillos, sufrimos bajas. La soldado Sira se desangró en un túnel despresurizado. Uno de los drones le arrancó el brazo al sargento Torque antes de explotar por una bala afortunada. Colocamos cargas en cada nodo del núcleo, tratando de forzar un apagado.
Pero cada vez que avanzábamos, las paredes cambiaban. Keen nos aprendió, al igual que la criatura de la trampa del Helios, solo que peor. Porque esta vez, no era una inteligencia artificial adaptándose a nuestros movimientos. Era una mente humana, entrenada como nosotros, forjada en nuestras tácticas, nuestros instintos, pero retorcida en algo afilado y hueco. Anticipó nuestros flancos. Bloqueó nuestros patrones de recarga. Se burló de nuestros muertos. Me dejaron en el suelo de Marte, dijo. Ahora florezco en la oscuridad. Drevan ya había tenido suficiente. Anuló el sistema de seguridad y activó una ráfaga de PEM local desde su propio traje. Frió la mitad de nuestra tecnología. También cortó el bucle neural de Keen el tiempo suficiente para aislarlo de los drones. Asaltamos el núcleo de control. Allí estaba él, todavía atado, todavía vivo, pero temblando. La sangre le goteaba de la nariz. Sus pupilas habían vuelto a la normalidad. Hazlo, dijo. ¿Qué? Pregunté. Mátame. Dudé. Volvía a ser humano, por ahora, pero Drevan no esperó. Un disparo en la cabeza, rápido, silencioso. El cuerpo de Keen se desplomó, las luces de la plataforma se atenuaron y la estación comenzó a temblar. La voz de Cora crepitó en nuestros auriculares. Sabían que encontrarían este lugar. Nunca se trató de recuperar el activo. Se trataba de exponerlo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Les dejaron ganar, dijo. Necesitaban que transmitieran esto. Necesitaban que los humanos vieran lo que podría pasarle a un soldado leal. El miedo es más contagioso que la guerra. Miré el cuerpo de Keen. Aún caliente, aún humano, solo roto. No voy a transmitir esto, dije. Voy a borrarlo. Drevan asintió. Dejamos suficientes cargas para convertir toda la estación en polvo espacial. Y esta vez, no lo vimos arder. Simplemente nos fuimos, silenciosos, amargados y fríos. De vuelta en la Avancée, no celebramos. No hablamos durante horas. Incluso Cora permaneció en silencio. Cuando finalmente me senté en la sala de guerra, Drevan ya estaba allí, sentado en la oscuridad, mirando un archivo. ¿El archivo de Keen? Pregunté. Negó con la cabeza. No, el próximo objetivo. Miré el mapa holográfico. Era la Tierra, pero no la nuestra. No la real. Una réplica enterrada en una instalación de archivos de la Ascendencia. Una que nunca habíamos tocado, una que se había mantenido fuera de todas las listas negras, de todos los mapas de reconocimiento, de todas las redes de susurros. Se llamaba Simulacrum 1. Un campo de entrenamiento. Un lugar donde realizaban simulaciones de la Tierra para practicar cómo invadirla, para probar a sus soldados, para prepararse para el golpe final. Han estado planeando esto durante décadas, dijo Drevan. Asentí, sintiendo que algo dentro de mí hervía hasta la superficie. No rabia esta vez. Resolución. Entonces, acabemos con esto. No dormimos antes del salto final. No por protocolo, sino porque no podíamos. La nave estaba demasiado silenciosa. El tipo de silencio que se arrastra en tus oídos y presiona tu cráneo como aguas profundas. Cada soldado a bordo del Avancée sabía lo que era esto. Nuestro último viaje. No todos regresarían. Algunos ya no lo habían hecho, y el resto de nosotros habíamos dejado de fingir que seguíamos luchando para ganar. Estábamos luchando para terminarlo. Drevan se sentó solo en la cubierta de observación delantera. Sin luces, solo la luz de las estrellas y el silencio. Parecía más viejo ahora, agotado hasta los huesos, su rostro más cicatriz que piel, los ojos hundidos en las cuencas, pero el fuego no se había atenuado. Ni una sola vez. Me senté a su lado, ninguno de los dos habló durante un buen rato. Luego dijo, casi en un susurro, construyeron una copia de la Tierra para practicar cómo matarla. Eso no es estrategia. Es obsesión. Miedo, dije. Asintió. Nos temen tanto que tuvieron que estudiar cómo deshacernos. Deberían haber estudiado más. Saltamos cerca de Júpiter 12, fuera de la sombra de un gigante gaseoso negro. Desde esa distancia, Simulacrum 1 parecía perfecto.
Océanos azules, nubes blancas, continentes verdes con la forma de los que habíamos dejado atrás. Incluso los anillos de satélites parecían correctos, con rutas orbitales que imitaban la red de defensa de la Tierra. Pero estaba mal, de la misma manera que un maniquí está mal. Todo demasiado quieto, demasiado simétrico. Hicimos escaneos profundos. Sin población, pero con muchas firmas de calor, bases militares, hangares de drones, artillería atmosférica. No solo estaban entrenando allí, estaban esperando. Esto no es una base, dijo Cora en la pantalla principal. Es un campo de pruebas. Simulan invasiones. Entrenan a las tropas en cómo luchan los humanos, cómo se retiran, dónde se esconden. Hizo una pausa. Y lo han simulado a usted, comandante Beric. A usted, capitán Drevan, al Avancee. ¿Qué? Dije. Registros extraídos de sus archivos de datos, explicó. Han estudiado cada batalla que libraron, la han repetido una y otra vez, miles de veces. Cada vez tratando de encontrar un resultado diferente, y no han encontrado uno. Nos lanzamos en silencio. Sin fanfarria, sin discurso final, solo órdenes. 3 equipos de desembarco. Un equipo de asalto liderado por Drevan, con el objetivo de su relé de mando. Un equipo de infiltración con el equipo Fantasma 9 para desactivar sus sistemas de defensa atmosférica. Y yo, llevando la carga principal personalmente. No queríamos solo bombardear este lugar. Queríamos borrar la idea de él. Esto no era una instalación. Era un plan para la extinción. Y si lo dejábamos en pie, siempre habría otro plan, otro híbrido, otro Keen. Aterrizamos cerca de un falso centro de ciudad construido para parecerse a la vieja Chicago. Rascacielos medio destruidos, vehículos volcados, señales de tráfico descoloridas con falsa sangre salpicada en las aceras. Todo demasiado escenificado, como la idea de alguien de cómo se vería la tierra si perdiera. No me gusta esto, dijo el sargento Vance. Demasiado silencioso. Sigan moviéndose, respondí. Cada calle era un recuerdo retorcido. Falsas banderas de la tierra colgando lánguidas. Autobuses escolares quemados, parques infantiles aplastados, todo falso. Pero el mensaje era real. Habían estudiado nuestra muerte, la habían planeado en detalle, y estaban orgullosos de ello. Irrumpimos en la instalación de la red central justo después del anochecer. Noche. Incluso su cielo seguía la órbita de la Tierra, con luz de luna artificial y viento frío bombeado a través de torres canalizadas para imitar la atmósfera. Se sentía como un funeral. Dentro de la instalación, no encontramos guardias. Encontramos observadores. Docenas de figuras de la ascendencia con túnicas largas, sentadas en una sala circular bordeada de pantallas holográficas. Se volvieron cuando irrumpimos. Tranquilos, casi engreídos. Han venido a destruir lo que hemos construido, dijo uno. No, respondí. He venido a destruir lo que soñaron. Otro sonrió con suficiencia. Pero están aquí. ¿No es así? Aquí, en esta casa de espejos, donde todo lo que hacen, lo predijimos. Esto no lo predijeron, dije, y abrí la caja del núcleo. Dentro, el núcleo Génesis, un dispositivo de implosión cuántica de un solo uso. Sin explosión, sin luz, solo borrado. Diseñado por humanos, robado a la ascendencia, convertido en un arma que nunca verían venir. Los observadores se dieron cuenta demasiado tarde. Para cuando intentaron activar las alarmas, el equipo de asalto de Drevan ya había cortado los conductos de energía. El equipo Fantasma 9 había frito sus satélites. La Avancee ya se estaba retirando, con los motores preparados. Yo me quedé atrás. Alguien tenía que armar el núcleo manualmente, y ya no me importaba. La cuenta atrás comenzó. 5 minutos. Los observadores me gritaron en su lengua. No entendí. No me importó. Entré en su bóveda de datos central, lancé una granada a los servidores neurales y usé su propia consola para transmitir un último mensaje. Este no es su mundo. Nunca lo fue. Pueden construir tantas sombras de la Tierra como quieran, pero nosotros somos la llama, y no vivimos en las sombras. Me senté en su silla principal,
la que estaba construida para monitorear el comportamiento humano, y esperé el fuego. Pensé en Rosiete. Pensé en la niña con cables en la columna. Pensé en Ken. Pensé en la tierra real. Y sonreí. Excepto que no morí. Desperté en la enfermería del Avancée. 2 días después. Cora había anulado el disparador final del núcleo, retrasándolo lo suficiente para que un rayo de evacuación de último segundo me sacara. Drevan lo había ordenado, en contra de mis instrucciones explícitas. Idiota, dije, atontado, furioso, agradecido. Él sonrió, envuelto en gasas, con la mitad de la cara vendada. Morir es demasiado fácil, graznó. No vas a dejarme solo con estos novatos. Simulacrum 1 había desaparecido. No solo destruido, desaparecido. El núcleo Génesis no solo colapsó la instalación. Plegó su materia en el subespacio, la aplastó hasta la nada. La luna entera se desestabilizó. Las construcciones orbitales se vaporizaron. Todos los registros, purgados. La ascendencia ya no tiene una copia de la Tierra. Ningún modelo, ninguna simulación, ningún plan. Y su último mensaje antes de oscurecer, una simple transmisión. No luchan como nosotros. Luchan como fantasmas y nunca se detienen. No volvimos a casa después de eso. La Avancée se convirtió en un mito. Historias contadas entre cargueros de las colonias, susurradas en bares de mercenarios. Dicen que aparece sin previo aviso, que no deja supervivientes, que cuando llega, la humanidad está observando. Y no está aquí para negociar. Está aquí para recordarles a las estrellas el peor error que jamás cometieron. Mirar una nave de guerra humana por primera vez, y subestimar lo que vendría momentos después.